conservación del ecosistema de manglares, titulado La investigación ecogeográfica del manglar, aportes del Instituto Pedagógico de Caracas para su estudio en Venezuela, una fecha proclamada por la UNESCO con el propósito de generar conciencia sobre la importancia vital de estos ecosistemas costeros que son, sin lugar a dudas, uno de los pulmones más resilientes y productivos del planeta. Sean todos bienvenidos a esta jornada para que nos inspire, informe e impulse a seguir sembrando ciencia y conciencia en defensa de nuestros manglares. A continuación, y en cumplimiento con nuestra programación, tengo el agrado de presentarle la primera ponencia a cargo de la doctora María Elena Uga Pérez, quien es profesora en Geografía e Historia, magíster en Geografía, mención Geografía Física y doctora en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas y miembro activo de la línea de investigación y actual coordinadora de esta línea, y su ponencia está titulada Características fisionómicas y su vinculación con las propiedades edáficas de los manglares emplazados en Chacopata, Estado Sucre, y Unare, Estado Anzoátegui. Le damos entonces la palabra a la doctora Ugas, la cual tendrá un tiempo de 15 minutos para su presentación. Antes de iniciar, estimados asistentes e invitados, le recordamos que al finalizar las ponencias de nuestros investigadores, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Le invitamos a tomar nota de sus inquietudes o comentarios durante la intervención, procurando dirigirlos específicamente al ponente correspondiente. Esto nos va a permitir tener una interacción más fluida y enriquecedora al final. Sin más preámbulo, bienvenida, doctora Ugas. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Por favor, Perney, para que compartas mi presentación. Como ya lo dijo el profe Ferney, mi presentación está titulada Caracterización fisionómica y propiedades edáficas de los bosques de manglar ubicados en Chacopata, Estado Sucre, y Laguna de Unare, Estado Anzoátegui. Ahora bien, es importante conocer que los manglares son unos duriárboles que van a estar localizados a lo largo de las zonas costeras. Estos se han extendido desde los 32 grados norte hasta los 32 grados sur. Nosotros también acá, en lo que es el continente americano, poseemos una amplia faja costera en donde hay presencia de estos ejemplares. Venezuela también, evidentemente, pues posee una amplia franja costera en donde se han desarrollado comunidades de manglares, ¿sí? De los diferentes tipos que podemos encontrar, tanto Rhizophoras, Avicennia, Conocarpus erectus, ¿sí? Y Laguncularia racemosa, entre otras especies vinculadas a este. Estos ecosistemas son de gran relevancia, ya que un 75% de las especies tropicales pesqueras se crían alrededor de estos hábitats, siendo entonces esto bien importante en el área económica. También la madera que de este se obtiene es una madera bastante utilizada por las empresas madereras debido a la resistencia que ésta ofrece. También sirven de protección a todo lo que es el borde costero, ya que hace frente a los procesos erosivos, frena de alguna manera esos procesos erosivos propios de estas zonas que son tan dinámicas como lo son los bordes costeros. Nosotros vamos entonces a trabajar específicamente con los manglares que están ubicados en la Laguna de Unare, que está ubicada en lo que es el centro del país, y los de Chacopata, que se encuentran hacia el oriente. Si vemos acá lo que es la localización del área de estudio, tenemos que la Laguna de Unare, el manglar que aquí se localiza, está dentro de ese humedal, aproximadamente entre los 10 grados, 4 minutos, 10 grados, 8 minutos de latitud norte, y los 65 grados, 12 minutos, 65 grados, 25 minutos de longitud oeste.
en lo que es el estado Anzoátegui acá en nuestro país. Mientras que el bosque de Chacopata se encuentra ubicado entre los 10 grados 40 minutos 27, perdón, 10 grados 40 minutos 17 segundos, 10 grados 40 minutos 27 segundos de latitud norte y los 63 grados 46 minutos 49 segundos, 63 grados 46 minutos 55 segundos de longitud oeste. Cada uno de estos lugares tiene unas características físicas bastante particulares, porque en el caso, por ejemplo, del manglar de la Laguna de Unare, vamos a tener, es que esto es bien importante para los resultados que vamos a ver luego de estas características fisionómicas y edáficas, que son bastante importantes, que es, por ejemplo, que tiene unos aportes de agua dulce bastante importantes, entre ellos lo que es el río Unare y el río Cautá. Mientras que en la península de Chacopata no hay un río principal que drene aguas acá, entonces, o un afluente principal que drene agua hacia esta laguna, donde están ubicados estos manglares, y eso va entonces a introducir una condición específica allí, que son los niveles de salinidad. Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a tener una laguna hipersalina en Chacopata, mientras que en Anzoátegui y en Unare no se presenta esta condición porque acá tenemos ríos importantes, por lo menos tres ríos importantes que drenan agua hacia esta laguna, agua dulce, y que van a estar bien presentes durante lo que es el periodo de lluvia en nuestro país, mientras que en Chacopata no. Ahora bien, en cuanto a lo que es la parte metodológica, en cuanto a las fases de investigación, vamos a tener tres fases: campo, laboratorio y oficina. En la fase de campo se trabajó, por ejemplo, en la Laguna de Unare, con 27 individuos de Avicennia germinas y 15 individuos de Conocarpus erectus. Cuando hablo de individuos me refiero a árboles, ¿sí? En el caso de Chacopata se trabajaron con 21 individuos de Avicennia germinas, localizados en este caso en 7 parcelas. Para las características fisionómicas trabajamos con altura. Para esto tomamos entonces como referencia la fórmula para calcular esta de Beckner y Humper, citado en Sánchez 1998, para la determinación de la cobertura. Tomamos lo propuesto por Sánchez, en donde él clasifica la cobertura abierta, cerrada, dispersa y muy dispersa. Para el caso de la estratificación, se determinó tomando en cuenta también lo propuesto por Sánchez en 1998, en donde él hace una clasificación de arbóreo alto, arbóreo medio, arbóreo bajo, arbustivo, herbáceo y edaforrupícola, para trabajar lo que es la estratificación. En el caso del diámetro a la altura del pecho, que es lo que significa ese DAP, diámetro a la altura del pecho, se tomó en cuenta la fórmula dada por Ugalde. De igual forma se trabajó para el área basal, la fórmula trabajada por Ugalde en 1981, y para calcular lo que era la biomasa se trabajó con lo propuesto por Komiyama, Poupart y Kato en el 2005. Para efectos de la fase de laboratorio, las muestras de suelo, que es con lo que trabajamos esa parte edáfica, fue tomada en un aproximado de 20 centímetros y se trabajó lo que fue la textura y el color. La textura, para el caso de Unare se trabajó solo textura, para el caso de Chacopata se trabajó textura y color. Para la textura se aplicó el método del hidrómetro, tomando como base el protocolo de Bujoku 1962. Para la técnica del color, que esto es una variable física del suelo, se empleó la tabla de colores de Munsell y nos basamos en las explicaciones de Ovalle 2003. Y en el caso de la fase de oficina, procedimos a la redacción del texto. Para efectos de los resultados, tenemos acá, presento en este cuadro lo que es la localización para que me sigan los aspectos: altura, diámetro a la altura del pecho, que es DAP, el área basal y la biomasa.
Para el caso de Chacopata, vemos que el eso AG es la Vicenia germina, que es el tipo, la especie de manglar que allí se encontraba. Solo encontramos este tipo, ¿sí? A diferencia que en Unares se pudo trabajar con Avicennia germina y con Ocarpus erectus. Para el caso de Chacopata, tenemos que la altura promedio que se registró fue de 3,03 metros, mientras que el diámetro a la altura del pecho reportado es de 6,25 centímetros. Esto es una medición que se hace alrededor del tronco a la altura del pecho, aproximadamente a 1,30 metros de altura, el área basal 1,56 metros por hectárea y la biomasa 23 kilos, 23,5 kilos aproximadamente. Cuando se hacen las relaciones acá entre estas características fisionómicas o en algunos documentos lo encontramos como características diamétricas estructurales, nos damos cuenta que a medida que el individuo aumenta en altura, va aumentando su diámetro a la altura del pecho, también aumenta su área basal y aumenta la cantidad de biomasa que éste produce. Hay una relación positiva en cuando se vincula la altura con el diámetro a la altura del pecho, la altura con el área basal, la altura con la biomasa. Hay como una relación positiva en esto. Para el caso de los manglares en Unares, vemos que para el caso de la Vicenia vamos a tener una altura promedio de 5,1 metros. En el caso del diámetro a la altura del pecho, o perdón, los voy a ir para compararlo entre las dos especies. En el caso de la altura, vemos que en la Avicennia germina reportó una altura de 5,1, mientras que el Conocarpus erectus 4,46. Vemos que hay un mayor desarrollo en cuanto a altura de la Avicennia germina. Esto probablemente puede ser por las condiciones físicas de ese lugar. Hay quizás un mayor aporte de agua dulce y permite que las condiciones sean de mayor estabilidad para la planta, porque recuerden lo que les decía anteriormente, acá hay cuerpos de agua dulce importante que están drenando sus aguas hacia la laguna y esto permite que se equilibre y no que sea, por ejemplo, que ya lo podemos comenzar acá a comparar con la altura que reportan los de Chacopata. ¿Por qué? Porque aquí la laguna es hipersalina y lo que genera es que la planta tenga mayor estrés y le puede limitar entonces su desarrollo estructural. Por eso entonces lo vemos un poco más desarrollado en el caso de la altura y inclusive en las demás características también lo vamos a ver que los de Unares están un poco más desarrollados. Para el caso del diámetro a la altura del pecho, la Vicenia germina reporta 13,29 centímetros, mientras que el Conocarpus erectus 11,48. De igual forma, sigue teniendo un mayor desarrollo estructural la Vicenia germina, pero si lo comparamos con Chacopata, están aún mejor desarrollados. Vemos que el área basal para la Vicenia germinas en Unares 0,014 metros por hectárea, mientras que el Conocarpus 0,010. En el caso de la biomasa, para la Vicenia tiene 3,13 megagramos por hectárea y el Conocarpus erectus 1,45. Entonces nos damos cuenta al ver ambos valores en ambas zonas que hay un mayor desarrollo en lo que es el manglar presente en Anzoátegui, ¿sí? En la laguna de Unares. Tenemos más o menos como dos grandes cierres acá, que en el caso de Chacopata se puede afirmar que el bosque halófito de Avicennia germina, emplazada en la península de Chacopata, estado Sucre, se encuentra en un estado de juventud. Al compararlos con alturas que se han reportado en otros países, ya nos vamos a dar cuenta un poquito de esto. Igual que para el manglar ubicado en Unares, también podemos decir que se encuentra en un estado de juventud. Al comparar con, por ejemplo, se han encontrado en la literatura que hemos podido revisar desde altura desde 20 centímetros hasta 36 metros, ¿sí? Donde las condiciones están un poco más equilibradas para poder permitir el desarrollo estructural de estos. Tenemos entonces en Costa Rica, México, Colombia, se han reportado alturas entre 5 y 20 metros, hasta 30 metros, por ejemplo.
para el caso de alturas. Para el caso de lo que es el área basal, hemos encontrado hasta los 10, perdón, por acá. Hemos encontrado alturas, perdón, centímetros de más de lo que hemos podido ver registrado acá en Venezuela. En el caso de el área basal, vemos reportes de 30 hasta 32 centímetros y evidentemente esto va a ir en función del desarrollo estructural que tenga cada uno de estos. Para efectos de lo que es la textura, que tiene ya que ver con estos análisis edáficos como propiedades físicas, tenemos entonces que para el caso, este primero que estoy presentando acá, tenemos que para ambas especies se reportó que están distribuidos en donde hay mayor concentración de partículas de arena aun cuando los individuos de Avicennia germina se desarrollan fuertemente sobre condiciones franco-arenosas, como lo podemos ver allí en el triángulo textural. Para el caso del Conocarpus erectus, vemos que este se va un poco más hacia lo areno-francoso. Para el caso de los de Chacopata, lo puedes pasar, porfa, vemos que es solo Avicennia germina y se encuentra también la mayor proporción. En este caso se hizo una diferencia entre coberturas abiertas y coberturas cerradas, que esto tiene que ver con qué tan cerca o lejos están las copas de cada uno de esos árboles. Se ve que hacia donde está una cobertura más abierta, es decir, donde estos árboles están más dispersos o más espaciados sus copas, presenta un suelo equilibrado arenoso. Mientras que donde sus copas están más pegaditas, presenta suelos equilibrados limosos y esto probablemente pueda responder a que, por ejemplo, la Avicennia germina presenta neumatóforos, que son sus raíces, como en sentido contrario a la gravedad. Esto también denominado geotropismo negativo. Puede que esas raíces pues ayuden a retener lo que son los limos en esta zona. La próxima eh, propiedad física, que es el color, se estudió nada más en el caso de Chacopata y se evidenció que esas tonalidades que se presentaron donde la cobertura era más hacia la cobertura cerrada, perdón, abierta, perdón, cerrada, presentaba una tonalidad más hacia los grises, mientras que donde la cobertura era abierta, se notó una tonalidad más hacia lo amarillento, indicando pues entonces procesos propios de meteorización de los componentes que presenta ese suelo en condiciones aeróbicas, donde ya tiene pues presencia de oxígeno. Entonces vemos un poco que están vinculadas esas propiedades tanto fisionómicas como las edáficas. Vemos que hay diferencias entonces cuando hay una cobertura abierta, una cobertura cerrada, en función de las condiciones edáficas que podemos encontrar allí, porque fíjense, es el mismo lugar, pero hay variaciones, por ejemplo, en la tonalidad de ese color, de igual forma como lo vimos anteriormente en la textura. La siguiente, por favor. En cuanto acá a conclusiones y recomendaciones, pues vemos entonces que estamos en presencia de dos bosques que se pueden decir por sus características que son unos bosques jóvenes, están en pleno proceso de desarrollo y esto está respaldado un poco también con reportes que se han hecho que en la Laguna de Unares se comenzó a poblar aproximadamente de los años 70 del siglo XX para acá. Entonces es relevante el reconocimiento de los rasgos fisionómicos y propiedades físicas del suelo de los referidos bosques debido a la importancia que posee dicha vegetación en pro del equilibrio ambiental. Sin embargo, se recomienda para futuras investigaciones seguir ahondando en estas temáticas en las diversas zonas costeras de nuestro país a fin de generar información que sirva a los entes responsables para que gestionen un uso adecuado de estos ecosistemas y bueno, seguir en pro de esto para seguir en la conservación. Muchas gracias.
Gracias, profesora Uga, por su intervención. La siguiente ponencia se encuentra a cargo de los investigadores adscritos a la línea Magíster Marjoni Herrera y el doctor Franklin Núñez. Su intervención se titula Estudio correlacional entre la estructura diamétrica del bosque de manglar y las propiedades edáficas. Doctor Núñez cuenta con 15 minutos para iniciar su presentación. Sin más preámbulo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Espero hacerlo en 15 minutos, porque además la garganta hoy la tengo un poco afectada. Fíjense, este trabajo que lo desarrolló el profesor Marjoni Herrera bajo mi asesoría, está un poco vinculado a lo que presentó hace un momento la doctora Ugas, pero quisiera hacer la salvedad que cuando la doctora Ugas se refiere a un área, es porque, si mal no recuerdo, ese trabajo corresponde más bien hacia el sector de Boca del Chile, mientras que en este trabajo que vamos a presentar ahora, pues se desarrolló hacia el delta del río Unare. Bueno, el propósito de este trabajo, más bien el objetivo general, fue explicar esa correlación que existe o que pudiese existir entre la estructura diamétrica del bosque de manglar y algunas propiedades edáficas del suelo en la desembocadura del río Unare. Para efecto de esta presentación, seleccionamos dos objetivos específicos: la caracterización de la estructura diamétrica, un poco eso que hablaba la doctora Ugas, en términos de la altura, eh, la cobertura, etcétera, y la relación que pudiese existir entre esta estructura y algunas propiedades físicas del suelo, si es que existiera. Bueno, como les mencionaba hace un momento, en este caso el área objeto de estudio se localizó en la región nororiental de Venezuela, en el municipio de Peñalver del estado de Anzoátegui. Y bueno, desde el punto de vista geológico, basándonos en Méndez 2007, esto es un área que corresponde más o menos hace 2000 a 3000 años en su origen, cuando el ascenso más lento del nivel del mar favoreció el desarrollo de algunos bancos de arena en la línea de costa, permitiendo la formación de estas lagunas costeras. En el caso particular del delta de Río Unare, que lo localizamos hacia este sector, la profesora María hacía referencia hacia a más o menos este sector. Este trabajo hace referencia al otro extremo de la laguna. Es una planicie litoral formada por los aportes del río Unare, que tiene dimensiones de 7 kilómetros de largo por 3 a 6 kilómetros de ancho. Y vamos a observar dos grandes meandros activos en el canal principal, algunos diques naturales, pequeños meandros abandonados y numerosos depósitos de desembocadura que avanzan sobre la laguna Espíritu y Unare. Desde el punto de vista climático, pues esta es una zona que presenta un clima semiárido isotérmico. Vamos a tener más de 8 meses por debajo de 60 milímetros, la evaporación todos los meses superando la precipitación, con temperaturas por encima de los 24 grados durante todo el año. Es importante destacar que el suelo en este sector clasifica, según lo que plantea el SAR de Viloria y Rosales, como suelo vertizador, es decir, estos suelos que suelen agrietarse dependiendo de la época del año, es decir, básicamente la estación seca, por ser suelos arcillosos, pues estas arcillas se deshidratan y en la época húmeda pues absorben el agua y pues se expanden, ¿no? Entonces esto va a generar a lo largo del año grietas, sobre todo en el periodo seco, en estos suelos. El suborden corresponde al Urdens y dentro del gran grupo corresponde a Plunster, que son suelos que no tienen un horizonte cálcico, ni horizonte sálico, ni gíxico, ni petroclárcico, y generalmente son suelos poco profundos. Desde el punto de vista de la vegetación, Rodríguez Rojas y Hernández señalan que hacia la zona sur vamos a encontrar manglar, básicamente Avicennia germinas y Rhizophyra mangle, y en algunos casos algunas especies de la Cuncularia racemosa. Huber y Alarcón señalan que también podemos encontrar algunos bosques arbustales xerófilos, denominados básicamente por especies leñosas y espinosas. La investigación que estamos presentando pues también se desarrolló en tres fases: una fase de campo que permitió la recolección de muestras de suelo, pero también medir en campo algunos de estos atributos diamétricos de los manglares.
Laboratorio, bueno, desarrollamos todos los protocolos para establecer pues los análisis de las variables que nos interesaban conocer y la fase de oficina, donde no solamente se calcularon algunos parámetros, sino que también pues se procedió a establecer las correlaciones. Aquí tenemos un poco cuál sería esas variables que trabajamos, básicamente para la estructura diamétrica del manglar, altura de los individuos, cobertura, diámetro, área basal, biomasa total sobre el suelo, y como parte de las propiedades, digamos, de las funciones edáficas del suelo, hablamos de las propiedades químicas, humedad higroscópica, propiedad química, pH, conductividad, salinidad y potencial redox, y propiedad bioquímica, carbono orgánico, materia orgánica y dióxido de carbono liberado. En la última columna vemos el método del protocolo que seguimos para, para estos análisis. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la cobertura, estamos haciendo referencia básicamente a que, bueno, qué tanto se aproximan las copas de los árboles, ¿no? El dosel de los árboles. Vemos entonces que en este caso se trabajaron con dos parcelas. En el caso de la parcela 1, pues se va a distribuir más o menos igual entre una porción de individuos que están en una cobertura abierta, es decir, que no hay un contacto las copas de los árboles. Y la otra mitad de la parcela, pues vamos a ver que los individuos presentan una cobertura cerrada. Mientras que en la parcela 2, vamos a ver que la totalidad de los individuos se presentan en cobertura cerrada. Y esto va a tener incidencia, por supuesto, en algunos aportes que vamos a ver, sobre todo desde el punto de vista bioquímico, hacia el suelo. En cuanto a la dominancia, fíjense que acá los valores promedios, estamos haciendo referencia a que en ambos casos superan los 25, 26 metros de altura, es decir, que estos individuos son mucho más altos que lo que la profesora Uga presentaba para Boca de Chile. De hecho, aquí tenemos la cita, yo coloco acá Núñez y Uga 2008, reportan para el sector Boca de Chile, al oeste de la laguna, alturas entre 4 y 7 metros, para una media de 5,51 metros. Tal diferencia en el crecimiento estructural de los individuos de Vicenia y Arminas corresponde con la mayor disponibilidad de agua dulce aportada por el río Nare hacia el extremo oeste. Aquí tenemos entonces algunos mecanismos de adaptación que desarrollan las plantas. Estos son fotografías que corresponden a campo. En la fotografía que tenemos del lado izquierdo vemos entonces la hoja de la Vicenia germinas. Observamos en la hoja los cristales de sales. Y esto es básicamente producto de la excreción que hace la planta a través de las glándulas para, digamos, liberarse de alguna manera, equilibrar de alguna manera esta salinidad. La doctora Uga decía hace un momento, bueno, que es que claro, en el caso de Chacopata, particularmente, pues, por ser suelos hipersalinos, esto afecta el crecimiento de las plantas, porque ciertamente en el caso de la Vicenia germina, ella desarrolla este mecanismo de adaptación, pero bueno, si los niveles de salinidad son muy altos, pues esto puede afectar la salud de la planta y por supuesto su desarrollo. Del lado derecho vemos entonces algunas fotografías de los neumatóforos. En la imagen, vemos entonces que en la imagen central se precisa el momento de medición de la longitud de estos neumatóforos y en la imagen de derecha, digamos, esos neumatóforos en un área de cobertura cerrada, bien desarrollados, bien densos. En cuanto al diámetro de la altura del pecho, vemos entonces que en la parcela 1, pues los individuos van a tener menor diámetro que en la parcela 2. Nosotros asumimos que en ambas parcelas predomina el estado, digamos, brisal, es decir, que los individuos presentan entre 1 a 5 centímetros de diámetro de altura del pecho, lo que permite afirmar entonces que se trata de un bosque en estado de juventud, y en la parcela 2, esta se presenta en una proporción ligeramente superior, en un 50%, a la que se encuentra en la categoría, digamos, que se pudiese encontrar en la categoría latizal. Esto permite afirmar que hacia este sector, hacia el sector de la parcela 2, casi la mitad de los individuos que lo constituyen han alcanzado un estado evolutivo intermedio. Con relación al área basal, determinamos entonces que en promedio la parcela 2 presenta un promedio, digamos, que supera, triplica al de la parcela 1. Y esto nos permite afirmar que, bueno, que ciertamente, o nos permite ratificar que ciertamente estos manglares se encuentran en una fase de juventud, pero hacia un proceso madurativo intermedio. En cuanto a la biomasa total sobre el suelo, vemos entonces que en la parcela 2, pues también el valor es significativamente superior, el valor promedio, quiero decir, a la parcela 1, y esto nos permite suponer que en aquellos sectores en donde la cobertura es abierta o transicional, y
digamos, transicionalmente pasa a ser cerrada, esta biomasa total sobre el suelo va a ser menor que en aquellos sectores donde esta se desarrolla de manera más homogénea, más cerrada, porque por supuesto entonces el aporte va a ser mucho mayor. Cuando vemos la relación entre la estructura diamétrica del bosque de manglar y la humedad higroscópica, nos damos cuenta que para las variables estudiadas no siempre vamos a tener una relación contundente. Digamos que en esta investigación puntualmente, la mayoría de las correlaciones no fueron tan significativas. Sin embargo, vamos a ver entonces que cuando comparamos la humedad con las variables altura, diámetro de altura del pecho, área basal y biomasa, si nosotros observamos esos valores, pues son valores que nos dan una relación bastante leve. Em, Esto básicamente está dado por un poco lo que decía la profesora Uga al principio. Bueno, porque al ser, digamos, una zona donde hay un aporte significativo de agua dulce, pues y digamos que en el caso particular del delta del río Unare, vamos a tener allí también un aporte considerable de agua de mar, sobre todo cuando tenemos periodos de marea alta. Entonces, esto va a tener una leve repercusión sobre ese crecimiento estructural del manglar. Sin embargo, esta condición debe ser asumida desde las más sutiles variaciones en el comportamiento higroscópico, ya que la especie de Avicennia germina naturalmente se desarrolla en suelos con una concentración muy baja de oxígeno y altos niveles de agua freática, vinculados con las inundaciones frecuentes. Cuando comparamos la relación entre la estructura métrica, en este caso, vamos a hacer referencia al pH con la altura, diámetro de la altura del pecho, área basal y biomasa. Aquí quizás, a pesar de que es leve, es un poco más, digamos, un poquito más elevada que la anterior, pero aquí destacamos básicamente que se evidencia una relación negativa y débil, entre el pH y los componentes de la estructura diamétrica del bosque de manglar. Esto coincide con lo reportado por UGA 2016, pudiendo incidir de manera negativa en el desarrollo de la altura, grosor y área basal de los individuos que constituyen el bosque. La salinidad, vamos a ver que en la zona de estudio constituye, pues, básicamente está aportada por el paso de la marea, sobre todo hacia el sector, digamos, de desembocadura del río. Pero en la zona de estudio constituye, pues, la descarga de agua dulce del río Unare, la condición que regula o que de alguna manera mitiga o minimiza estas condiciones de salinidad. Estas sales se lixivian, se lavan, eh, y quizás el mayor aporte pudiese darse en el periodo de mayor marea. Nosotros pensamos que esta condición de poca o nula salinidad en los suelos de estudio probablemente corresponda a estos dos eventos. Como les refería, uno, el aporte de agua dulce, pero por otro lado que el muestreo se realizó durante el periodo lluvioso. Y pues evidentemente ambos factores, digamos el aporte de los ríos y el aporte de las lluvias, pues van a de alguna manera a lavar, a sacar parte de estas sales del suelo. Sin embargo, pues vemos la relación de la salinidad con las variables diamétricas, altura, diámetro de la altura del pecho, área basal y biomasa, como una relación positiva, en algunos casos moderada. Esto pues de alguna manera nos da referencia a que estas condiciones tal cual fueron estudiadas o tal fueron de alguna manera evidenciadas al momento de hacer el análisis, pues resultan óptimas para el crecimiento de las plantas. En cuanto al potencial redox, que es el potencial de óxido de reducción, se evidenció una relación positiva leve entre el potencial redox y los componentes de la estructura del suelo. Asumimos que en la parcela 2, por estar más próxima a la zona de contacto entre la boca litoral y la descarga de agua dulce, presenta un redox ligeramente inferior a la parcela 1, lo que se traduce en una mayor exposición a las condiciones de anoxia. Bueno, porque se encuentran generalmente más inundados. Quizás las relaciones más fuertes las vamos a encontrar justamente en los aportes de carbono orgánico al suelo, donde vemos pues que los valores existen en relación positiva, en moderada hacia alta, y esto va a ser significativo porque hoy por hoy, esto lo vamos a ver en las próximas presentaciones, hoy por hoy pues se reconoce que los manglares, además de tener todas las bondades ecológicas, todos los servicios ecosistémicos a los cuales refería la profesora Ugas y que seguramente vamos a estar escuchando a lo largo de estas presentaciones,
Hoy por hoy se reconoce que estos ecosistemas son fundamentales para la reserva de carbono. Y bueno, por supuesto entonces que este tipo de datos nos resultan interesantes porque de alguna manera estamos evidenciando que nuestros manglares, a pesar de estar en un estado digamos, de intervención, porque ciertamente en las costas venezolanas, pues a pesar de que hay decretos de conservación de los manglares, que algunas de estas zonas son parques nacionales, pues siguen siendo afectados por las acciones antropogénicas, tienen una importante reserva de carbono en el suelo que pues contribuye, como vamos a ver más adelante, a la mitigación de calentamiento global, entre otros fenómenos. Y de igual manera, pues la materia orgánica también va a presentar una relación positiva, digamos, de moderada a fuerte. Y pues esto, por supuesto, está vinculado a ese aporte de no solamente que hace la planta de por sí al suelo, sino incluso a esa retención de carbono que vamos a tener en el suelo. Aquí colocamos que el aporte de materia orgánica al suelo supone que mientras mayor desarrollo estructural presentan los árboles, mayor será el aporte de materia orgánica al suelo. Y en cuanto al dióxido de carbono liberado, pues también observamos que existe una relación positiva de moderada a fuerte entre la estructura diamétrica del manglar y la actividad microbiana, por lo que se pudiese asumir que mientras mayor sea el desarrollo estructural de los individuos, se pudiese estar favoreciendo la actividad, perdón, la actividad microbiana en el suelo. Esto aun cuando se reconoce que la actividad metabólica de los microorganismos dependerá no solo de su propia condición, sino incluso de las propiedades edáficas del mismo. Dentro de las conclusiones de esta investigación, se tiene que el bosque específico de Vicenia Germinas, emplazado en la desembocadura del río Unare, se encuentra de acuerdo con su estructura diamétrica en una fase de juventud. Estructuralmente, los árboles de Vicenia Germina emplazados en la desembocadura del río Unare se encuentran en un estado de desarrollo superior a los reportados por otros estudios para el sector de la laguna Unare, específicamente para Boca Uchire. Se comprueba la influencia que tiene la salinidad del suelo en el desarrollo estructural de la Vicenia germina. En condiciones de baja salinidad, esta planta puede alcanzar un considerable desarrollo estructural. Se comprueba que el desarrollo estructural de la Vicenia germina incide en el aporte de carbono orgánico en materia orgánica en el suelo, con lo cual no solo se aporta a la evolución de su perfil, sino que adicionalmente se convierte en un sumidero de carbono. Y la presencia de esta especie de manglar en la superficie fomenta la actividad microbiana en el suelo, con lo cual se favorece la biodegradación de las materias orgánicas y posiblemente se contribuya con un importante reservorio lábil de ciertos macronutrientes. Recomendaciones, pues siempre creemos en la línea que es importante continuar estudios sobre el reconocimiento del manglar en Venezuela, no solo por su importancia como ecosistema, sino por su utilidad como reservorio de carbono. Incluir en los estudios muestras a mayor profundidad a fin de verificar la variación de la propiedad genética del estudio y evaluar los impactos ambientales generados en bosques de manglar como consecuencia de las actividades antropogénicas. Estas serían las referencias o parte de las referencias. Es toda la presentación. Gracias, doctor Núñez, por sus aportes. Interesante. La siguiente presentación está a cargo de la magíster Rosani Calderón, docente de Geografía e Historia, magíster en Geografía Física e investigadora activa de la línea. Su, su tema a presentar está titulado Cuantificación de carbono en el suelo colonizado por Avicenna Germina, caso Delta del río Unare, estado Anzoátegui, y sector Los Totumos, estado Miranda. Profesora Roxani tiene 15 minutos para su presentación. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta presentación, como ya lo decía el profesor Ferney, lleva por título La cuantificación de carbono en el suelo colonizado por Avicenna Germinas en el delta del río Unare y en el sector Los Sotumos, el estado Miranda. Vamos primero a hablar de un poco de esa caracterización física de las áreas que vamos a hablar el día de hoy. Esa que tenemos aquí, pues es el sector Los Totumos del estado Miranda y ese se localiza al sureste de Cabo Codera entre los 10 grados 32 minutos y 34 grados y 34 segundos y los 10 grados 32 minutos 44 segundos de latitud norte y entre los 66 grados 4 minutos 44 segundos y 66 grados 4 minutos 54 segundos de longitud oeste. Este limita al norte con la cordillera de la costa, al oeste con la bahía de Buche,
al sur y al este con el lago de Maracaibo y se circunscribe al municipio de Brión del estado Miranda. Y ese sector se caracteriza entonces, se circunscribe dentro de la plataforma Donare, que se extiende desde el Cabo Codera hasta el Golfo de Cariaco en la península de Araya. Y de acuerdo con Méndez, en el 2007, esta zona pues básicamente se caracteriza porque existe la presencia de costas generalmente lineales con una dinámica sedimentaria donde estos sedimentos provienen principalmente por los aportes de los ríos Neverí, Unare y el río Tuy. En cuanto a la caracterización climática de la zona, pues tenemos que en la zona se presenta una temperatura media anual de 26 grados eh, Celsius, siendo el mes más cálido eh, el mes de enero con 27,7 grados Celsius y el mes más frío tiene 25,1 grados Celsius, teniendo allí entonces una amplitud térmica de 2,6 grados Celsius, lo que lo hace ser, o lo que lo hace, lo convierte en un régimen isotérmico. Y en cuanto a la precipitación, tenemos un monto anual de precipitación de 1.141 milímetros, siendo noviembre el mes más lluvioso con un monto de 214 milímetros y marzo el mes más seco con un monto eh, de con un monto de 214, ¿sí? Siendo entonces, atendiendo al criterio de clasificación de Köppen, lo que lo hace tener a un comportamiento unimodal. Y en cuanto a la evaporación, se registra un monto anual de evaporación de 1.781,9 milímetros y los mayores montos de evaporación se registran durante el periodo seco, siendo abril el mes con mayor monto y donde se registra ese monto es de 171,3 milímetros, mientras que el menor monto se da en el mes de diciembre con 118 milímetros. ¿Ok? Tenemos en pantalla un climograma de elaboración propia que se realizó a partir de los datos de la estación Carenero, de precipitación y de evaporación y temperatura de la estación Tacarigua de Mamporán. ¿Cómo? Bueno, seguimos. Se puede afirmar entonces que el área corresponde a un clima semiárido isotérmico. En cuanto a la hidrografía, el suelo y la vegetación, tenemos entonces que el área, este es el sector, estamos hablando todavía del sector Los Totumos, se encuentra influenciada hidrográficamente por su cercanía a las desembocaduras de los ríos Curiepe, Capaya y Tuy, y en cuanto al suelo, de acuerdo a lo que refiere el Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolivariano de Miranda, tenemos la presencia de suelos áridos y arenosos, con un pH alcalino, agrestes, de bajo nivel freático, y de acuerdo con el ISAL de Vilor y Rosales, suelos de tipo aridisol y antisol, que poseen baja evolución, alto contenido mineral y son poco profundos. Y en cuanto a la vegetación, pues de acuerdo con Uber y la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, esta zona presenta una vegetación dominante de espinares, palmares, herbazales y manglares, específicamente el desarrollo del bosque monoespecífico de Avicennia germinas con una cobertura cerrada. En cuanto al delta del río Unare, pues esta área se localiza en la región oriental de Venezuela, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, y geostronómicamente se encuentra entre las coordenadas 10 grados 5 minutos 43 segundos y 10 grados 5 minutos 55 segundos de latitud norte y 65 grados 12 minutos 13 segundos y 65 grados 12 minutos 33 segundos de longitud oeste, y se considera esta una planicie aluvial holocénica que presenta remanentes de terrazas pleistocénicas que se extienden desde el Cabo Codera hasta el Golfo de Cariaco en la península de Araya. Desde el punto de vista climático, pues tenemos que para la zona existe una temperatura media anual de 26,6 grados Celsius y tenemos entonces el mes más cálido con una temperatura de 27,9 grados y el mes más frío es enero, que registra una temperatura de 25,5 grados Celsius. Y esto permite entonces que afirmemos que la zona presenta una amplitud térmica de 2,2 grados Celsius y que se clasifica con un régimen isotérmico. En cuanto a la precipitación,
se estimó un monto anual de 629 milímetros, lo que permite identificar un periodo de 4 meses lluvioso que va de junio a septiembre y un periodo seco que va de octubre a mayo. En cuanto a la evaporación, se estimó un monto anual de 1.553 milímetros, donde se registran los mayores montos en el periodo seco y la evaporación supera todos los meses a la precipitación. Esto pues nos permite afirmar que posiblemente obedezca que dicha estación se encuentra en una zona litoral y donde característicamente todos los montos de evaporación exceden a esos montos de precipitación. A partir de lo cual entonces se clasifica, a partir de esas variables analizadas, teniendo el criterio de clasificación de Köppen, que el área corresponde también a un clima semiárido isotérmico. En cuanto a las características del suelo del delta del río Unare, pues ya también lo refería el doctor Núñez, pues de acuerdo con Elizalde Vilori Rosales, estos suelos se clasifican dentro del orden vertisols, que se agrietan profundamente durante la época seca y se expanden en la época lluviosa, y básicamente corresponde dentro del suborden Upters, el grande grupo de los clusters, que no tienen grandes horizontes ni cálcicos ni sálicos, y además son poco profundos. Y en cuanto a la vegetación, pues básicamente, de acuerdo a lo reportado por Rodríguez, Rojas y Hernández, eh, se encuentra entonces hacia la zona sur el mangle negro, la Vicenia germina, que es de lo que la especie pues que estamos trabajando que se trabajó en esta investigación. También el Rhizophyra mangle, y en otras zonas de menor inundación se observa la especie de la Guncularia racemosas, y de acuerdo con Uber Alarcón existen zonas de arbustales xerófilos dominados principalmente por especies leñosas y espinosas. En cuanto al contenido de carbono orgánico en el suelo, colonizado por Avicennia germina en el sector de los totumus, tenemos entonces que en el sector de los totumus trabajamos con dos parcelas. La parcela 1, con un porcentaje de carbono en el suelo de 0,68 gramos por gramo por 0,68, y en la parcela 2 de 0,63. Y lo que nos permite entonces afirmar que existe una homogeneidad dentro de los datos y que dentro de estos conjuntos muestrales, que son nuestras dos parcelas, hay poca variabilidad de los datos. En cuanto al contenido total del suelo para cada parcela, tenemos que en la parcela 1 tenemos un contenido total de carbono de megagramo por hectárea, de la parcela 1 de 32,93 y en la parcela 2 de 31,35, para tener un promedio de la zona de estudio de 32,14 megagramos de carbono por hectárea. Y tenemos que allí hacer la referencia de que el área de este estudio, que es el sector Los Totumos, pues corresponde a un bosque solo de Avicennia germina, donde se presenta una cobertura cerrada, y de acuerdo con la literatura, pues se encuentra un estado latizal que corresponde a un estado de evolución intermedia, no es tan joven como un ARE, por lo que se puede inferir entonces que el comportamiento de ese contenido, de ese stock, de esa concentración de carbono en estas parcelas, pues obedezcan a que las dos tengan un comportamiento similar en cuanto a su desarrollo estructural, las dos se encuentren con cobertura cerrada, y por supuesto esto va a estar influenciando a esa poca variabilidad dentro de los datos muestreados. En cuanto al contenido de carbono en el suelo colonizado por Avicennia germina, pero en el delta del río Unare, tenemos entonces el porcentaje de carbono en el suelo de la parcela 1 es de 0,21, y el porcentaje dentro de la parcela 2 es de 0,39, con lo que se puede inferir que también existe una moderada variabilidad de los datos correspondientes, y sobre todo en la parcela 1, precisamente porque puede estar influenciada a la condición de cobertura del bosque. En la parcela 2 se observa que los datos son un poco más homogéneos, lo que permite inferir entonces que está motivado a que esa parcela 2, la cobertura del bosque se encuentra de manera cerrada, a diferencia de la parcela 1, que es una parcela con cobertura abierta. En cuanto a la prueba T
para el análisis de comparación de medias en estas dos parcelas, precisamente porque una es abierta y la otra es cerrada, pues esta prueba de- nos arroja que existen diferencias significativas entre ambas parcelas, presentando mayor contenido de carbono en el suelo, en la parcela 2, en comparación con lo registrado para la parcela 1, lo que posiblemente sea influenciado por la condición de cobertura de esta parcela, aunado a que en la parcela 2 del el delta del río Unare, también los individuos de manglar tienen un mayor desarrollo estructural. Y de acuerdo con lo reportado por la literatura y por otras investigaciones, pues a mayor desarrollo estructural de los individuos en manglar, pues mayor será la concentración de carbono, el stock de carbono que él pueda almacenar. Los datos estimados en esta investigación son similares a los reportados por Méndez en Nueva Esparta, donde el almacenaje de carbono en suelos dominados por Avicennia germinas es de 23,2 megagramos de carbono por hectárea y en comparación con lo reportado por Ochoa en el 2019 en manglares de Bahía de la Paz, Baja California, se da también entonces las reservas de carbono en suelos dominados por esta especie, Avicennia germina, de 45 megagramos de carbono por hectárea, y donde las variaciones en el almacenaje se debe básicamente a esto que les hablaba hace un momento, las condiciones estructurales del ecosistema, donde a mayor desarrollo evolutivo de los individuos de manglar, mayor será la capacidad que tengan para poder almacenar el carbono en el suelo. En cuanto al porcentaje de carbono en el suelo para la parcela 1 y la parcela 2 del delta del río Unare, la parcela 1 pues presenta 12,52 megagramos de carbono y la parcela 2 22,43 megagramos de carbono, lo que en promedio podemos decir que para el caso del delta del río Unare en el suelo se tienen 17,47 megagramos de carbono de carbono total en el suelo. Aquí quiero que podamos entonces fijarnos en la diferencia de los datos para entre la parcela 1 y la parcela 2, por lo que entonces nos permite reafirmar esta diferencia debido tanto a la condición de cobertura de cada una de las parcelas y del mayor desarrollo estructural de los individuos de la parcela 2. Para las conclusiones tenemos que en los totumos el contenido de carbono en el suelo es de 32,14 megagramos de carbono por hectárea, lo cual posiblemente obedezca a que la Avicennia germinas presenta allí un desarrollo estructural en estado latizal y que adicionalmente este sector permanece inundado durante casi todo el año, por lo que esa condición anaeróbica favorece la acumulación del carbono durante la mayor parte del tiempo. Y para el caso del delta del río Unare, este bosque de manglar se encuentra, a diferencia de los totumos, en un estado de juventud que se considera un secuestrador natural de carbono, y allí el contenido de carbono es de 17,47, es casi la mitad de lo que se registra en los totumos, pero posiblemente esté obedeciendo a que la Vicenia germinas no solo presenta un desarrollo estructural incipiente, mucho menos evolucionado que el de los totumos, sino que también es importante destacar que una de las especies que menor carbono aporta al suelo es esta especie de Avicennia germilis. Por aquí tenemos una muestra de las referencias y un pensamiento para cerrar que nos dice: el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por los que los miran sin hacer nada. Albert Einstein. Interesante planteamiento, profesora Mariette. Damos entonces el siguiente espacio al doctor Franklin Núñez, que es profesor en Geografía e Historia, magíster en Geografía, mención en Geografía Física y doctor en Educación Ambiental. Su ponencia está titulada Carbono azul en el manglar, un estudio comparativo. Nuevamente, profesor Núñez cuenta con 15 minutos para su disertación. Gracias, Ferney. Bueno, sí, tratemos de hacerlo. Fíjense, este trabajo, eh, a diferencia de los otros que se han presentado, es un trabajo un poco más teórico que busca recoger lo que hemos hecho en la línea de investigación, pero también mirándonos o contrastándonos con lo que se han hecho en otras áreas del mundo. Entonces,
Lo primero que tenemos que referir es por qué lo llamamos carbono azul. La literatura pues coincide que el carbono azul no es otra cosa que el CO2 capturado y almacenado como carbono orgánico por los ecosistemas marinos costeros con vegetación. Esto puede ser en marismas, pantanos costeros, praderas marinas, turberas, manglar, que es nuestro, digamos, nuestro espacio de interés. ¿Por qué nos interesa entonces estudiar el carbono azul? ¿Y por qué nos interesa entonces estudiarlo en estos espacios de manglar? Bueno, porque consideramos que es fundamental, y así lo dice el IAEA en el 2023, es fundamental para la toma de decisiones que contribuyan a mitigar el cambio climático. Hoy por hoy se reconoce que al al degradarse los ecosistemas que almacenan el carbono orgánico en cualquiera de sus componentes, este se libera de nuevo a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, aumentando el efecto invernadero. ¿Cómo se distribuye entonces el carbono azul en algunos ecosistemas? Estos son valores globales promedios estimados en biomasa y sedimento en toneladas por hectárea o en megagramos por hectárea. Y observamos en esta lámina, esto es tomado de Donato et al 2011, que pues el manglar es uno de los ecosistemas que tiene mayor, digamos, efectividad en el almacenamiento de carbono en sus componentes. ¿Ok? Vemos entonces que puede tener entre 725 a 1028 megagramos por hectárea, no, en comparación con las marismas, que se le estima en promedio 917 megagramos, y las praderas marinas 512 megagramos. Ya hemos hablado un poco entonces cuáles son los servicios ecosistémicos del manglar. Mordillarson nos dice que, bueno, protegen la costa de procesos erosivos, del oleaje, marejadas, huracanes. Hutchinson, Spalding y Edmondson en 2014 hacen referencia, entre otros autores, que los manglares pues soportan la biodiversidad, ya que son hábitat, refugio y zona de cría para una gran variedad de peces, crustáceos, moluscos, aves y otros organismos. Kidman en al 2006 y Ghosh 2019 hacen referencia a que los manglares pues permiten filtrar y mejorar la calidad del agua, ya que actúan como filtros naturales que atrapan sedimentos, nutrientes, etcétera, y evitan que esto llegue a otros ecosistemas marinos adyacentes, como los arrecifes y pastos marinos. Baba et al 2013 ya hace referencia que se trata de un ecosistema que provee de recursos y materia prima, y lo decía la profesora Ugas, bueno, las maderas de los manglares pues son valoradas por su calidad, también son utilizadas como leña, manglar también es utilizado como productos medicinales, alimenticios, y fundamentalmente son necesarios para la subsistencia de la economía local. En nuestro caso, nos centramos en este aspecto, la fijación y almacenamiento de carbono. Y esto está ampliamente reportado en la literatura. Aquí simplemente colocamos dos de las fuentes consultadas, Donato 2011 y Murdillarzo et al 2015, quienes hacen referencia a la fijación y almacenamiento de carbono, ya que estos ecosistemas tienen la capacidad para captar dióxido de carbono y almacenar el carbono en grandes cantidades, principalmente en el componente suelo. En esta lámina la coloqué básicamente para ilustrar un poco cómo es ese proceso de absorción del dióxido de carbono y cómo el manglar de alguna manera contribuye entonces a regular el clima a nivel local y global. Esta lámina me gusta porque es bastante didáctica. Vemos entonces que nos muestra en un primer momento pues que los manglares absorben el CO2 a través de las hojas. Una parte de este CO2 se transforma en oxígeno gracias al proceso de fotosíntesis, otra parte viaja por la estructura del árbol a través del tronco, las hojas, las ramas, las raíces. Al llegar a las raíces, ese carbono orgánico queda atrapado en los suelos fangosos, y otra parte es liberada al agua, donde pues viaja hacia los pastos marinos y otras plantas acuáticas para ser transformados en oxígeno para los mares y océanos. Entonces, esta lámina sintetiza ese proceso. Ahora, ¿cómo lo estudiamos? Hay distintos, digamos, distintas referencias. Sobre esto también hay bastante referencia, ¿no? Yo coloqué acá la que nosotros hemos venido utilizando en la línea de estudios ecográficos de los manglares en Venezuela. Bueno, porque para poder conocer el contenido de carbono orgánico lo hacemos a través de los distintos componentes. En el suelo, a través del método de oxidación de Walker y Black, la biomasa subterránea, utilizamos entonces lo propuesto por Komiyama, Oni y Porpan en 2008. Para la biomasa aérea, lo propuesto por Komiyama, Pulgar y Kato en 2005.
Y para los hojarasca hemos utilizado el método de calcinación de Zagal y Zahuasca en 2007. Al final, pues lo que hacemos es, según lo que reporta la literatura, pues sumar el valor que hemos obtenido en cada componente y eso nos da el carbono total. Fíjense, eh, eh, la literatura también reporta que, porque se ha evidenciado y nosotros también lo hemos visto en los análisis que hemos hecho, que la hojarasca es el componente del manglar que menos, digamos, aporta carbono. O sea, cuando se le estima, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios que simplemente omiten este componente, bueno, porque realmente el aporte es muy bajo, ¿no? En el caso de Venezuela, bueno, ya hemos hablado durante esta sesión de algunos datos. Calderón reporta para Laguna Dunare aproximadamente 24,80, en promedio, perdón, 24,85 megagramos por hectárea. Núñez estudió la Laguna de Tacarigua 2022 y estimó aproximadamente 40,27 megagramos por hectárea. Y Calderón 2023 reportó para la Laguna Grande, sector Los Tutumos, 55,93 megagramos por hectárea. Aquí quiero hacer la salvedad que eh, estos estudios han sido estudios muy puntuales porque, bueno, como todos sabemos, bueno, como todos sabemos, no, pero no tienen por qué saberlo, pero realmente el financiamiento a investigaciones en Venezuela, y sobre todo para el sector, digamos, universitario, es bastante deficitario. Entonces, generalmente estos trabajos se hacen de manera muy puntual, con el presupuesto del investigador, atendiendo a una zona, digamos, que se selecciona con unos criterios bien particulares que permita el fácil acceso, que esté menos contaminado, menos intervenido antropogénicamente. Es decir, que tengas unas condiciones para poder en un tiempo muy corto hacer el levantamiento de, digamos, de la información o recolectar las muestras. Y esto, por supuesto, nosotros estamos conscientes que probablemente no nos dé una estimación real de las potencialidades que tienen estos bosques. Sin embargo, cuando nosotros nos comparamos con bueno, lo que ocurre en otras latitudes. Vamos a ver que, por ejemplo, para México, Kaufman 2013 reporta 1.325 toneladas de carbono. En Colombia, Escobar 2024 para Punta Soldado reportó 961 y para San Pedro 903. En Venezuela, nosotros con los datos que tenemos y haciendo una proyección en función de, porque básicamente los datos que tenemos es para la especie Vicinea germina, pero no necesariamente estos espacios que hemos estudiado, estos ambientes que hemos estudiado, están constituidos solamente por Vicinea germina. Entonces, elementos como la especie, ¿verdad? Por la densidad de la madera, es decir, por una serie de factores, van a incidir en la variación que pueda tener el aporte de carbono orgánico en esta zona. Entonces, bueno, a partir de algunas ecuaciones y considerando otros elementos, y partiendo de los datos que tenemos, podemos estimar que para Venezuela un promedio estimado sería aproximadamente de 962. Eso puede ser un poco más, un poco menos. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, en la India, vino reporta para el 2019 153, Citó et al reporta para Mozambique, para la bahía de Sofala 219, Trisanti reporta en el 2022 para Indonesia 1264. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos esta estimación, decimos, bueno, probablemente estemos un poco por arriba, un poco por debajo, realmente no, es un valor exacto, no, no lo es. Y reconocemos que no es un valor exacto para el caso de Venezuela por todas las limitantes que tenemos desde el punto de vista investigativo, pero que, bueno, se ubica dentro de esos rangos que vemos para el mundo. Y por supuesto, pudiésemos incorporar a este mapa, por supuesto, dentro de la zona intertropical, porque recordemos que los manglares crecen fundamentalmente en esta zona intertropical, podemos incorporar otros estudios. Sin embargo, yo creo que lo importante acá es reconocer que en Venezuela se están haciendo esfuerzos y sobre todo en el Pedagógico de Caracas, en el CMFIBE y en nuestra línea de investigación, se están haciendo esfuerzos por reconocer algunos datos que nos permitan ver qué está pasando con nuestros manglares desde la perspectiva de estos estudios sobre sus potencialidades para contribuir con el almacenamiento o la retención de carbono. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? Lo grave dentro de comillas, bueno, que si nosotros no hacemos conciencia de que estos manglares pues son sumideros de carbono y continuamos con algunas acciones, entre las cuales tenemos, por ejemplo, la deforestación por expansión agrícola y urbana, y ocurre en Venezuela, ocurre en Chacopata, ocurre en Unare, ocurre en Tacarigua, es decir, los manglares suelen ser talados para, bueno,
utilizar los espacios con otros fines, agrícolas, urbanos, etc. Se estima que en el mundo la agricultura motiva el 80% de la pérdida de los manglares. El uso de estos espacios para la acuicultura, criadero de camarones y peces. Bueno, porque se crean estanques y estos han sido los responsables de hasta el 78% de la pérdida global de los manglares en los últimos años. La contaminación por hidrocarburos. En el caso de las costas venezolanas, fundamentalmente por derrames de gasolina o derrames de aceite o de productos que se utilicen para las lanchas, vertedero de plástico, de desechos sólidos, esto modifica la composición del sustrato y afecta la vida y el crecimiento del manglar. Alteración de los patrones hidrológicos y el cambio climático. Bueno, por supuesto que cuando se construye una carretera en la costa y se tala una zona del manglar, para pasar una carretera, para pasar una vía de comunicación, esto va a interrumpir, por supuesto, el fluido de agua dulce. Ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Tacarigua, eh, ocurre también en el caso de Chacopata. Esto puede alterar incluso las condiciones de salinidad, puede cambiar estos niveles de salinidad, puede cambiar los niveles de sedimentación y, por supuesto, esto va a afectar la vida del manglar. ¿Esto qué trae como consecuencia? Bueno, que si nosotros no somos conscientes de la importancia por todos los servicios ecosistémicos que tienen los manglares, pero además dentro de esos servicios ecosistémicos, por la potencialidad que estos tienen para el almacenaje del carbono azul, pues en efecto, entonces estaríamos contribuyendo más bien a mayores alteraciones climáticas y, por supuesto, ecológicas. ¿Cuál es la situación de los manglares en el mundo? Bueno, más de la mitad de estos manglares corren riesgo de colapso. El 50% de los manglares evaluados presentan condición de vulnerabilidad, de peligro o en peligro crítico. Y ya vamos a ver esto en un mapa. Reducción de la superficie. En los últimos 40 años, el mundo ha perdido más del 20% de los manglares y la superficie actual es aproximadamente la mitad de la superficie original. Amenazas por acciones antropogénicas, lo que mencionábamos, bueno, desvío de ríos, tala, etcétera, ha generado que el 62% de los manglares, la pérdida del 62% de los manglares en las últimas décadas debido a las actividades humanas, principalmente por la deforestación, expansiones urbanas y agricultura. Y por supuesto el impacto del calentamiento global porque el ascenso del nivel del mar pues por supuesto genera mayor salinidad, sobre todo hacia las zonas estuarinas o hacia la desembocadura de algunos ríos, y esto por supuesto afecta la estructura del manglar y la existencia del manglar. Este mapita que lo tomamos del Libro Rojo de los Ecosistemas, fíjense que nada más que para el caso de Venezuela, toda la costa venezolana se encuentra en condición de vulnerabilidad. ¿Ok? Y esto, ¿a qué nos tiene que llamar? Esto nos tiene que llamar a seguir no solamente investigando, sino educándonos sobre la importancia que tienen estos ecosistemas, no solamente desde el punto de vista local o nacional, sino desde el punto de vista global. Bien. Bueno, vemos otros sectores del mundo, pero fíjense que salvo, por ejemplo, Brasil, que presenta de alguna manera un estado que no es preocupante, ¿ok? Casi toda la zona intertropical donde tenemos manglar, pues tenemos o ese estado de vulnerabilidad o ese estado de peligro crítico. Algunas conclusiones. Bueno, ya hemos dicho durante la tarde de hoy, no porque no estemos inventando, sino porque eso está ampliamente reportado, que los manglares son sumideros de carbono de importancia global. La degradación de los manglares genera graves consecuencias climáticas, entre otras cosas porque estaríamos liberando un gas de efecto invernadero. Gran proporción de los manglares está en riesgo. Y esto quiero que lo tengamos presente, ¿no? A veces no le damos la importancia de vida y pues estamos poniendo en riesgo no solamente al árbol, al manglar, sino a todo el ecosistema y bueno, todos los beneficios ecosistémicos que este brinda. Los servicios ecosistémicos son insustituibles. La variabilidad regional en el almacenamiento de carbono azul resalta la necesidad de continuar la cuantificación a fin de generar un mapeo global más consolidado y, pues, por supuesto, creemos que es necesario continuar socializando la importancia de los manglares y por eso estamos esta tarde de hoy aquí reunidos y sus servicios ecosistémicos a fin de mitigar su degradación y contribuir con un mayor equilibrio ecológico y climático global. Esta cita de León 2009 en su libro El ambiente paradigma del nuevo milenio, yo creo que es contundente, ¿no? Porque León nos refiere que no se trata de una formación para mejorar la actual situación, ni para alcanzar un mayor dominio de la naturaleza, sino de una imprescindible adquisición de conocimientos internalizados
que permitan revalorizar lo ambiental y generar una actitud frente a ello que pueda asegurar la permanencia de la vida, y yo agregaría de la vida humana en el planeta, porque todos los esfuerzos que hagamos, en este caso por proteger, por valorar, por reconocer la importancia de los manglares, en definitiva repercute en una mejor condición de vida, no solamente desde el punto de vista local, sino para todos los seres humanos en el planeta. Eso es toda la presentación. Gracias, profesor Núñez. Como anfitrión de esta jornada, profesor Ferney Rivas, quiero expresar mi más sincero reconocimiento a nuestros distinguidos investigadores por sus valiosas y enriquecedoras ponencias que sin duda han aportado conocimiento, reflexión, nuevas perspectivas sobre la temática que nos convoca el día de hoy. A continuación, abrimos el espacio para las preguntas y comentarios. Les invitamos a los asistentes e invitados a hacer sus inquietudes o reflexiones encendiendo sus respectivos micrófonos y dirigiendo las preguntas y los comentarios a cada uno de nuestros ponentes para seguir entonces construyendo desde el diálogo y el saber compartido. Quedamos atentos entonces a las preguntas o comentarios por parte de nuestros asistentes. Nuestro invitado de Cobrión levantó la mano. Eh, Puede hacer la pregunta, el comentario. Feliz tarde, un placer. Es Bárbara Ordóñez, presidenta de Cobrión. Agradecida con la profesora Ugas por la invitación. Muy interesante cada uno de los temas que ustedes están trabajando, sobre todo hoy que celebramos este día tan importante. Y para nosotros que trabajamos en humedales costeros, específicamente en la parte de restauración ecológica de manglares, de verdad que nos vamos gratamente agradecidos con la información que nos prestan hoy. No sé si podemos tener la oportunidad de que nos envíen vía correo electrónico las presentaciones, y en el caso específico de la presentación de que habla de la parte de los totumos, quisiéramos conocer exactamente cuál fue el área específica dentro del área de los totumos que trabajaron, dado que nosotros también hemos venido realizando algunos seguimientos y monitoreos de cómo ha sido la degradación ecológica que se presenta en Playa Los Totumos, y queríamos ver si efectivamente también corresponde parte del monitoreo que nosotros hemos estado haciendo con lo que ustedes han venido realizando en esta área. Gracias, un fuerte abrazo para todos. Gracias. No sé si María está conectada. Sí, sí, aquí estoy. Ah, Sí, efectivamente nosotros trabajamos, lo que reportamos el día de hoy fue efectivamente en Playa Los Totumos. Trabajamos con dos parcelas, allí hasta donde nos lo permitió, pues, por supuesto, el acceso. No tenemos mayores equipos para adentrarnos más, pero trabajamos lo que es ese sector de Playa Los Totumos, que se llega vía terrestre. María, corrígeme, de esa, hay un artículo publicado. Sí, sí, Ajá, porque y precisamente de pudiésemos, la bueno, cuantificación de carbono en el suelo. ajá, yo no tengo el contacto de los amigos de Cobrión, no sé, supongo que María lo tiene. Sería bueno entonces compartir esta información también con ellos. Ok. Sí, yo se lo puedo hacer entonces llegar a la profe Bárbara.
Muchas gracias. Dentro de los asistentes también tenemos la participación de Max Street, que también levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Ah, tardes. sí, quisiera saber qué se podría, o sea, como docente del área en bachillerato, quisiera saber cómo podría yo abordar estos temas, si me puedan dar un tipo de orientación para abordar estos temas, específicamente para promover esto a nivel de estos jóvenes que se están formando a nivel de bachillerato. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos este, impulsar a nivel desde las escuelas, desde los liceos, para la preservación de estas especies? Gracias, Max. Entonces, Bueno, yo no sé para quién es la pregunta, pero supongo que podemos responder todo. Fíjate, MacGyver, em, la escuela tiene que transformarse y eso yo creo que es una necesidad que vivimos quienes hoy estamos en las aulas, no solamente como profesores, sino como estudiantes, como representantes, porque la escuela tiene que entender que ya no basta con transmitir un conocimiento meramente teórico, sino que ese conocimiento tiene que ser para la vida. Asuntos como este, bueno, porque hoy celebramos el Día para la Conservación de los Manglares, pero que los problemas ambientales son muchísimos, ¿ok? Yo creo que definitivamente algo, y de esto nos puede hablar la profesora Ugas, el tema de involucrar, sobre todo en tu área, que eres profesor, estás estudiando para graduarte como profesor de Geografía e Historia, tenemos una altísima responsabilidad con el abordaje de todo lo que tenga que ver no solamente con los problemas ambientales, sino con el tema, con lo que tiene que ver con la gestión de nuestro territorio. Nosotros no podemos seguir enseñando, en nuestro caso, geografía o historia o GHC o como la queramos llamar, meramente con los libros. Tenemos que empezar a buscar en nuestros estudiantes, si no la podemos sacar de campo, porque también sabemos que hay una situación económica que limita, bueno, ir con los muchachos a las zonas para que estudien, para que reconozcan. Si el colegio no está en una localidad, en este caso particular que existan manglares, pero que debe haber otros problemas ambientales, porque como te decía, la cantidad de problemas ambientales son infinitos. Tenemos que entonces hacer que nuestros estudiantes conozcan de estas situaciones, hagan reflexiones, metacogniciones, promover el pensamiento crítico, promover los estudios de casos, para que desde ellos mismos surja la toma de conciencia y la toma de decisiones sobre los asuntos que estamos abordando. De nada sirve que sigamos enseñando que, bueno, que Venezuela es un país petrolero, o que Venezuela tiene no sé cuántos estados, muy bien, eso está muy bien, digamos, como sustento, como base, pero que tenemos que empezar en nuestras aulas a abordar problemas donde los estudiantes reflexionen, que pueden incluso a partir de lo que les diga la inteligencia artificial o de lo que digan los libros, pero que reflexionen y a partir de esas reflexiones ellos tomen conciencia sobre cuáles serían las posibles soluciones e incluso las acciones que ellos tienen que tomar como ciudadanos, acciones tan simples como cuántos minutos debo durar con el chorro abierto cuando me cepillo los dientes. Yo hago ese ejercicio con mis estudiantes de bachillerato. ¿Cuánto tiempo duramos en la ducha o abrimos la ducha y dejamos que se bote el agua mientras que estamos viendo el teléfono? O sea, ese tipo de reflexiones hay que hacerlas con nuestros estudiantes para que empecemos a tomar conciencia que desde cerrar el grifo, ¿ok? Es una acción que si cada uno vamos haciendo, vamos sumando un granito de arena para tener un mundo mejor. Entonces, en el caso particular de los manglares, bueno, son muchas cosas de las que podemos hacer. Yo pudiese mandarte, no recuerdo si lo compartimos alguna vez, pero pudiese mandarte, nosotros hicimos un material didáctico para el caso del manglar de Tacarigua, sobre bueno, cómo gestionar este manglar, digamos, de una manera sustentable, de una manera que tenga un aprovechamiento para la economía local, pero que no, digamos, que mitigue, que reduzca la degradación del manglar por todo lo que hemos hablado. Acciones, actividades, estrategias, hay muchísimas, ¿ok? Pero más allá de esas estrategias, que de alguna manera son pensadas por un externo o por un tercero, yo insisto que es importante que nuestros muchachos, sobre todo en primaria y en bachillerato, empiecen a reflexionar, a pensar sobre cómo solucionar las situaciones si queremos tener verdaderamente un mundo mejor. Gracias, profesor Núñez, por
su intervención. Otro participante, otra persona que quisiera compartir algún comentario, alguna pregunta para nuestros ponentes, bienvenidos sean. Incluso hasta poder escribirlo por el chat si su micrófono no funciona. Bueno, Fer, si no hay más preguntas, yo creo que puedes ir haciendo. Ok, sí, podemos haciendo el cierre entonces de este día de compartir de saberes y haciendo referencia pues que de nuestra línea de investigación se han hecho trabajos, proyectos, todos enmarcados pues hacia este tópico tan importante y cómo de alguna manera pues nos estamos proyectando. Quizás la tarea es, es un granito de arena, ¿no? Pero desde el Instituto Pedagógico de Caracas y desde nuestra línea pues estamos haciendo investigación. Sin más nada, agradecemos a la participación de las personas que se pudieron conectar, a ustedes como parte de nuestra línea de investigación y agradecidos a todos. Entonces, nada, feliz día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Gracias a luego, todos por profesora estar. Uga. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde, que estén bien. Se me olvidó cómo salirme. Aquí.